muchas gracias por la generosidad de elegir estar nuevamente conectados para hablar un poquito de todo esto que como seres humanos tenemos que transitar en esta vida, en esta vida. Y hoy se me había ocurrido hablar acerca de algo que parece como que estuviese faltando, que es la paciencia, ¿no? Esta palabrita que es tan mágica, porque también es tan maravillosa cuando la tenemos en nuestro interior, pero ¿cómo la construimos? ¿De dónde nace? ¿Cómo logramos que se instale en nosotros, ¿no? Esta paciencia. Yo lo tengo así como, no sé si estará bien, vos me vas guiando, como que es la ciencia de la paz, pero bueno, vamos a ver qué hay detrás de todo esto, ¿no? Y más en estos tiempos, porque en estos tiempos me parece que como puede ser una palabra mágica. Sí, bueno, si se toma esto que es un poquito como jugar con la propia palabra, ¿no? La paz, ciencia, la ciencia de la paz, pero si se lo entiende como una ciencia, como cualquier ciencia, hay que estudiar para poder desarrollarse en ella, ¿no? Ujú. Y esa es un poquitito la base que tal vez entiendo falta en esta escuela para que podamos desarrollar esa paciencia. La Bien. paciencia no llega por sí sola, sino que la paciencia se va desarrollando en la medida que a través del estudio en la vida, estando en la escuela, vamos comprendiendo, vamos entendiendo, vamos reconociendo que hay procesos que se van sucediendo en la vida por los que tenemos que ir atravesando constantemente. Entonces, si yo reacciono porque pierdo la paciencia ante algo que pasa fuera de mí, alrededor mío, algo que me sucede en la vida, con lo que me encuentro y esto como me pone a prueba o me exige tener que poner más fuerza de la que esperaba y esto me hace perder la paciencia. Básicamente no estoy entendiendo el proceso y por otro lado no estoy dispuesto a dedicarle un tiempo a algo que no entiendo. Claro. Entonces, como no lo entiendo, como no le quiero dedicar tiempo, como evalúo que dedicarle tiempo a esto que no entiendo, que no quiero, es quitarle tiempo a otras cosas, es como que me niego a dedicarle un tiempo. Y entonces es en donde reacciono, así pierdo la paciencia. Pero entonces hay que estudiar y hay que entender que todo aquello que nos puede llegar a molestar o ser de alguna manera un detonante para que perdamos la paciencia, seguramente es algo que tenemos que entender. Pero entender, hay gente que también se niega a entender ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo le voy a tener paciencia a una persona que es abusiva? ¿No? Ujú. Ahora, que la persona sea abusiva y que a través del abuso moleste, perturbe, complique, dañe la vida de otras personas, no quiere decir que yo tengo que perder la paciencia con la persona. Claro. Es decir, lo que hace está mal, pero nunca deja de ser una persona, por más mal que Claro. haga. Entonces tengo que entender que hace lo que hace porque es lo que entiende o aún de manera limitada, poco, pero al fin lo entiende. Entonces, por eso es lo que hace. Es decir, si entendiera que es distinto, se esforzaría por hacerlo distinto. Tal vez se está esforzando por hacerlo distinto, pero no le sale porque no está en su naturaleza y entonces hace como está acostumbrado a hacer, ¿no? Seguir el camino más fácil, más sencillo. Si tengo que atravesar la jungla, voy a buscar algún sendero que ya esté marcado, no voy a ir abriéndome camino, entonces busco lo fácil, pero por ahí si lo fácil siempre me conduce al error, no está bueno seguir lo fácil, ¿no? Es decir, bueno, aunque esto sea lo fácil, porque el camino ya está allanado, Claro. siempre me conduce a lo mismo. Y la gente a veces no se cuestiona esto, en lugar de cuestionarse que siempre desemboca en lo mismo y entonces tendría que buscar otro camino, dicen, no, esto es lo más fácil. Y está en mi naturaleza y así lo encontré cuando llegué y entonces es lo que camino.
A ver, una persona que se encuentra ante la selva y sabe que la tiene que atravesar, le parece que es inteligente buscar algún sendero que ya esté marcado, trazado, Ujú. limpio, para poder atravesarla. O sea, lo fácil parece ser que es buscar por dónde hay un sendero que ya haya hecho otro, o acudir a otro para que él me diga por dónde puedo ir y encontrar la menor resistencia. Es decir, no hago yo mi propio estudio, porque al fin y al cabo tengo que trazar mi camino, es decir, soy un individuo que como tanto tiene que atravesar un momento de la vida, esa jungla, pero no es que tengo que hacer lo mismo que hacen todos, porque Claro. también ahí nos apoyamos, ¿no? Se equivoca, a ver, si el que iba adelante se equivocó, yo voy atrás de él porque va abriendo camino, es el que va, como vieron en las películas, que va con el machete abriendo la Sí, selva para que los demás, y los me demás lo imaginaba siguen, eso. claro, los demás lo siguen porque él va abriendo, pero no saben a dónde lo lleva, pero los demás lo siguen porque van cómodos atrás de él porque va abriendo la jungla, pero a ver, si es menos consciente aún que yo el que va adelante, voy a caer entonces en un error parecido al que cometió el otro. Bueno, hay que estudiar, es decir, si mi compañera de escuela no está siendo aplicado en sus estudios, no está aprendiendo de las cosas que la vida le va enseñando o le da la oportunidad para que pueda aprender, yo voy a hacer lo mismo por estar cerca, por parecerme, por hacerlo más fácil, o tengo que tener mis propios estudios, mi propio entendimiento. Bueno, desarrollar la paciencia no es algo que sea fácil, que haya una técnica Ajá. la cual repito por las noches una oración o hago un silencio o pido al cielo que llegue a mí esa paciencia. Si no hay comprensión, difícil tener paciencia. Porque como digo, todo tiene un proceso. Y si una persona está haciendo algo que me lleva a reaccionar, me hace perder la paciencia el estar contemplando eso. Si no le tengo paciencia, quiero tener paciencia, la única manera de poder tener paciencia es entender por qué hace lo que hace. Ella no va a Ujú. cambiar, porque yo solo la estoy observando y estoy tratando de entender por qué hace lo que hace. ¿Por qué quiero entender? Justamente para poder ayudar, para poder, entendiendo, hacer algún aporte significativo de valor que pueda ayudar a cambiar esa posición o esa actitud que puede estar teniendo la persona. Pero por eso, para saber que lleva tiempo ese cambio, por eso hay que Claro. tener paciencia. Si yo pongo la semillita, Daniel nos dijo que si ponemos la semillita que Dios nos ha dado, va a germinar y va a dar frutos y vamos a poder repartir el excedente que tengamos con los que tienen hambre y eso va a llenar nuestro corazón. Sí, yo les digo eso, pero entiendan que hay que tener paciencia, porque no pongo Claro. la semillita y mágicamente en el momento eso produce, ¿no? Lleva tiempo. Es más, cuando uno pone una semillita en la tierra, al día siguiente, cuando se levanta, lo primero que hace uno corre para ir a ver y no hay nada. Y así Claro. pasa el día y no aparece nada, y el día estuvo hermoso y le di agua, y bueno, al día siguiente lo mismo y no hay nada. Y lleva días nomás que asome. Entonces, así tenemos que ir desarrollándolo y así vamos a ir entendiendo lo que es la paciencia y lo que tenemos que hacer para poder ir conquistándola, para poder desarrollarla, ¿no? Cuanto más amplia es nuestra mirada, a ver, si yo estoy teniendo problemas con vos Sí. particularmente y solo estoy mirando el problema que tengo o el problema que me genera el estar compartiendo cosas porque hay cosas que no me agradan, que no me parecen, yo estoy como muy involucrado con esto de una manera muy personal y Ujú. yo empiezo a ver desde más afuera y empiezo a ver desde más lejos, es decir, no tan involucrado desde cómo me afecta emocionalmente, sino que estoy viendo la actitud, desde una actitud más meditativa que de Sí. una actitud reaccionaria, es decir, Sí. dejándome llevar por la naturaleza,
Si sopla el viento, me dejo llevar por ese viento y lo entiendo como que fue algo natural, ¿no? Porque el viento sopló y me dejé llevar. Sí, pero hay que ver a dónde me lleva, insisto Claro. en esto de siempre, ¿no? Si yo quiero ir por el camino de la paciencia, no tengo que permitir que me lleve y me arrastre los vientos de la impaciencia. Ujú. Entonces, si soplan esos vientos y empiezo yo a molestarme y a reaccionar, no, ahí inmediatamente recuerdo, no, tengo que tener paciencia. Y la manera de poder tener paciencia ante esto que me enerva, que me lleva a reaccionar, es tratando de entender. Entonces, ir como desmenuzando todo ese proceso, Ujú. ¿no? A ver, ¿por qué hace lo que hace? Y cuando uno empieza a estudiar, a analizar, inclusive si uno puede involucrarse de cerca y Sí. como al estilo investigador, como de las películas, buscar detalles, ¿no? Es decir, cómo la persona fue criada, en qué ambiente, en qué escuela, qué comportamiento y qué actitudes tuvo, tiene en la vida. Hay un montón de cosas que están, indicadores o reflejos de la realidad, que Ujú. están marcando esa actitud de alguna manera. Entonces, si uno ve que lo que está haciendo es incorrecto, que eso me mueve a mí a perder la paciencia, pero entiendo por qué hace lo incorrecto, porque tuvo tantos antecedentes o por la vida tantos momentos en los que esa fue su realidad y fue lo diario, que hoy lo refleja a través de sus actos. O simplemente hizo lo que sentía, como dije, se dejó llevar por el viento, pero nunca apareció nadie en su vida, nunca se cruzó con alguien en la vida que le diga que le puede hacer resistencia al Claro, viento. Es decir, claro. si él me quiere llevar, yo sigo firme aquí por el camino que sé que debo de transitar. Pero acá volvemos, aquí hay que tenerlo en claro. Si yo no tengo en claro a dónde tengo que ir, solo me dejo llevar por el viento. Y mucha gente eso lo interpreta como algo natural. Ujú. Claro, porque sopló y me dejé llevar, pero me dejó llevar de aquí para allá y el viento no sopla solo a favor mío. Claro, Es decir, si yo quiero ir a buscar agua y hay otra persona que quiere ir a buscar comida, el viento no sopla a favor de los dos. Tal vez me impulse a mí, exacto. me ayude a llegar más rápido al agua, pero la persona que quiere a la comida, que está en otro lugar, no tiene a su favor el viento. Entonces, por poner un ejemplo, somos individuos. Entonces, la naturaleza en nosotros tiene que estar controlada, tiene que ser conocida. Entonces, tenemos que conocer nuestras debilidades, tenemos que conocer nuestras fortalezas. Y lo que sí yo puedo ver y puedo afirmar que una debilidad común en la humanidad es falta de aplicación en la escuela. Es decir, Ujú. podemos llegar a decir, estamos en la escuela, pero la realidad que se ve reflejada constantemente, muy común, es que no queremos estar adentro del aula, no queremos, aún estando dentro del aula, prestar atención a esas enseñanzas y sacarles provecho para crecer. No es para crecer más que nadie, sino para crecer. Es decir, si no, el tiempo pasa, y porque el tiempo pasa entendemos que vamos creciendo, pero una cosa es crecer porque el tiempo pasa y otra cosa es crecer en conciencia. No se crece en Claro, conciencia porque pasa el tiempo, se crece en claro. conciencia cuando uno, mientras pasa el tiempo, mientras vive en ese tiempo, está buscando de aprender, incorporar conocimientos, tener entendimiento. Entonces, eso que veo que son malos frutos que alguien está dando, que antes me movía a la impaciencia, a reaccionar a una molestia, ahora entiendo que tiene que cambiar. Y si tiene que cambiar, es algo que hay que acompañarlo en un proceso, ¿no? ¿Por qué le podemos llegar a tener la paciencia muchas veces a un hijo Ujú. o a un ser amado que no le tenemos a una persona que no conocemos o no es Sí, tan cercana? Porque está el amor ahí en el medio. claro. Entonces, es una cosa que a veces nos está faltando, ¿no? El amor para Sí, poder también tener paciencia. totalmente, totalmente. Y cuando recién mencionabas el amor y esto de cómo le tenemos cierta paciencia a los hijos o a los afectos, a la gente que es más allegada a nosotros, se me vino a pensar en esto de
que antes tuvimos que trabajar el acto de ser pacientes con nosotros mismos, ¿no? Porque creo que de esa manera podemos reconocer en el otro, desde ese amor, a ver, como esa bocanada de aire o ese respiro que decimos, contamos hasta 10, contamos hasta 20, pero que primero lo tuvimos que hacer nosotros desde un amor compasivo. ¿Cuántas veces nos estamos diciendo barbaridades o creemos que no nos salen algunas cosas o en esa escuela que tanto mencionás creemos que no somos los mejores alumnos y también tenemos que ser pacientes en ese proceso de aprendizaje? Exacto, exacto. Muchísimo más claro lo has expresado que lo hice yo hace un momento, pero No, por básicamente, favor, no, salió no, de no, vos. no, no, está bien, no, 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 fue clarísimo, digo, porque en definitiva yo lo hice muy cortito, pero era esto que dije antes, de poner esa semillita y Sí, acompañarla en todo ese proceso y tener paciencia y saber que si quiero frutos, porque por eso lo sembré, y porque es lo que quiero compartir, quiero llevarle, quiero brindar claro, a los demás. Bueno, esto tiene que producir. Para que produzca hay que tener paciencia, pero la paciencia desde la disposición de entender que necesita de ese claro. tiempo. No porque yo esté ansioso, esté apurado y quiera las cosas ya, la naturaleza se tiene que amoldar a mis caprichos. Es decir, tengo Ujú, que entenderlo. Por eso, primero lo experimenté en mí. Yo me di cuenta que claro. tenía muchas cosas que cambiar porque estaban mal, ¿no? Yo les he contado en mi despertar, me di cuenta que era muy Sí, egoísta y que todo lo que hacía siempre yo trataba de sacar provecho y no le prestaba mucha atención cómo salían los demás de la relación conmigo, de trabajo, de pareja, de familia, de amistad, no importa, pero yo más me ocupaba de sacar lo mío. Bueno, yo me di cuenta que era egoísta, pero primero me di cuenta, es decir, me di cuenta que había una tierra que había que preparar, que había que trabajar y que había que arrancar una cizaña, es decir, cosas que estaban ahí sembradas ujú, y crecían, pero no producían nada que fuese rico o que alimentara, ¿no? Es decir, en realidad hasta envenenaba, dañaba, debilitaba la tierra, porque estaba ujú, eso creciendo en mí. Entonces me tuve que poner a sacar y ahí tenía que desarrollar y fui desarrollando la paciencia, porque primero el ansioso va y ustedes se imaginarán, como yo dije hace un momento, tengo la semillita que Dios me ha dado y la voy a poner en tierra. No, antes de poner en tierra hay que quitar toda la cizaña de esa tierra, claro. porque como dijo Jesús, ¿no? La parábola del sembrador, si uno tira la semilla y cae entre espinos, va a crecer muy poco y de manera muy dificultosa y al poco tiempo se va a terminar ahogando. Entonces, tengo que limpiar la tierra, quitar todo aquello que le pueda hacer sombra, que le pueda quitar los nutrientes y que a la vez esté creciendo, absorbiendo de la misma tierra los nutrientes que necesita esto que sembré. Entonces, paciencia, no es que voy siempre y ya tengo las cosas, no, primero me di cuenta que tenía que trabajar la tierra, quitando todo aquello que pueda llegar a debilitarla y a la vez también que pueda hacerle sombra y amenazar lo que va a germinar. Entonces, primero fue limpiar, así que estaba todavía lejos sembrar algo, ni mucho más todavía cosechar. Primero había que limpiar, mover la tierra, soltarla, y de esa manera uno conoce y encuentra raíces. Cuando uno mueve la tierra para sembrar algo, uno tiene huerta y va a sembrar algo, hay que Sí, sacar todas las raíces que ahí aparezcan, porque aunque yo corte la planta a nivel de tierra, aquello que puede amenazarla, las raíces siguen ahí y entonces vuelve a salir otra vez. Bueno, hay que desmenuzarla, hay que sacar. Y eso es análisis, eso es estudio, eso es ser sincero con uno mismo, ujú, mirar dentro de esta tierra que es nuestra vida, nuestra psiquis, ¿no? Mirar dentro y ver todo lo que está ahí, lo que está enraizado, hasta dónde llega. Y hacer, primero, todo lo que veamos de alguna manera con mayor facilidad. Y después de a poco que comenzamos con ese ejercicio de ver la maleza, porque vemos una planta que es evidente para todos que está ahí, cuando lleguemos a las raíces, eso ya es algo mucho más personal y más detallado, pero empezamos a cobrar fuerza y a agarrar un ritmo y a seguir un sendero que no estábamos acostumbrados a seguir. Entonces, empezamos a dedicarle tiempo y empezamos a tener y obtener resultados, ¿no? Es decir,
esto que estoy yo haciendo, sé por qué lo estoy haciendo y tiene todo un sentido, pero ahí voy desarrollando la paciencia en mí. Es decir, estoy buscando de quitar la cizaña, que es lo que de alguna manera puede ser motivo de pérdida de paciencia para otro y me puede llevar a mí a hacer daño y cargarme con cosas que mi espíritu no necesita. Y entonces tengo que aprender de todo esto para salir triunfante, es decir, triunfante con conocimiento, con luz, ¿no? Crecer en esa en conciencia a partir de la experiencia. Y de esa manera voy dando pasos firmes, pasos seguros. Todo eso pasa en mi interior. Entonces, todo Ujú. ese proceso interior de cambio me trae y me ayuda a generar paciencia. Y esa paciencia que desarrollo, como bien decías hace un momento, con ese trabajo sobre uno mismo, es lo que me ayuda a comprender a los demás. ¿Por qué? Si a mí me llevó todo este tiempo, me llevó tiempo entenderlo, me llevó tiempo conocer el proceso, me llevó tiempo darme cuenta de muchas cosas porque era novato en eso, no tenía experiencia previa, no tenía quien me ayude Ujú. muchas veces o me diga cómo hacer o cómo es conveniente. Entonces tenía que descubrir, tenía que probar, tenía que usar el sentido común para ver primero qué buscaba, cómo alcanzarlo. Bueno, todo un proceso y todo eso me iba ayudando a tener esa paciencia, pero es que entendiendo ese proceso en mí mismo, es que Ujú. uno puede llegar a tenerle paciencia a otro en sus procesos y saber que todo lleva tiempo. Reaccionamos por una persona que hizo algo incorrecto, no sé, sube una persona avanzada en edad a un ómnibus, a un bus, Sí, hay un joven sentado que no le deja y no le cede el asiento. Y eso a mí me hace perder la sí, paciencia, me enerva. sí, Bueno, sí. es decir, si entiendo, si comprendo, entender y comprender no es justificar la acción, ¿no? Y decir, bueno, Exacto. él es joven y no lo entiende, no me preocupo. No, No. no, porque no está bien. Pero para que pueda llegar a estar bien, él tiene que entender que lo que está haciendo está mal. Porque, es decir, lo rápido para nosotros es reaccionar. Claro. Entonces vamos a ir agrediendo muchas veces, a veces educadamente, porque usamos las palabras apropiadas, pero le estamos haciendo notar que está haciendo mal en su accionar y que está siendo desconsiderado, que no está siendo amoroso, lo que fuere, de alguna manera disfrazada, no sé, tras diplomacia o con diplomacia, le vamos a decir que está mal. Pero tiene que entender él que está mal. La, a ver, la persona no va a entender que está mal porque yo le digo que está mal. Tiene que cuestionarse a sí misma y también ver otras alternativas y otra posibilidad, ¿no? Si esto que estoy haciendo está mal, ¿cómo sería hacerlo bien? ¿Qué tendría que hacer para que esté bien, no? Ujú. Entonces, me lo tengo que preguntar. Si alguien viene de prepo o a la fuerza porque reacciona a decírmelo, lo más probable es que generemos también una reacción en el otro. Ahora, esto no se va a dar así cuando hayamos tenido o desarrollado, perdón, la paciencia que vamos a desarrollar cuando busquemos conocernos a nosotros mismos y superar y ver que todo lleva tiempo. Esto que está haciendo esa persona es tal vez algo parecido a lo que hacía yo, Exacto. nada más que yo fui entendiendo que estaba mal lo que hacía y ella todavía no lo entendió. Es decir, todavía está siendo influenciada por la cizaña. Es Exacto. decir, eso que crece sin ningún tipo de cuidado, no le interesa, aprovecha oportunidades. ¿Qué nutre la cizaña? La desatención. Es Claro. decir, cada vez que yo hago algo incorrecto, pero lo justifico o no lo reconozco como incorrecto, es alimento para la cizaña. Es decir, no estoy poniendo conciencia. Cuando pongo conciencia en lo que hago y lo que hago me doy cuenta que está mal, estoy empezando a cuidarme en lo que hago para no alimentar lo que está mal, Ujú. porque busco de hacer las cosas que están bien. Entonces, si yo no alimento lo que está mal o esa cizaña que se alimenta de ese accionar es que empieza a debilitarse, porque deja de tener el alimento y se alimenta a través de la acción, ¿no? Exacto.
Entonces, cuando empiezo a hacer esto sobre mí, y lo estamos hablando en 10 minutos, pero es algo que lleva tiempo, que es todos los días, que es en Claro. todo momento, que nos sorprende en cualquier momento de la vida y del día, las situaciones en donde se pone a prueba nuestra paciencia. Se pone a prueba no porque Dios hace cosas para probarnos, sino que suceden cosas en las cuales nos toca participar o nos alcanza de alguna manera, más cercano, más lejano, pero nos toca, y cuando nos toca algo nos mueve. ¿Y qué es lo que se mueve dentro nuestro? Ahí veremos si es la impaciencia, si es la reacción, o si comienza a ser la paciencia que vamos alcanzando por entender que todo lo que debe de ser cambiado necesita de un tiempo, y que ese tiempo lo tengo que respetar, y que para que los tiempos se acorten hay que tener más compromiso con el trabajo. Si hay algo que realizar, cuanto más tiempo le dedique, antes lo puedo terminar, ¿no? Ujú. Entonces, eso es en mi vida, pero y así es en la vida de los demás. Entonces, ¿por qué perdería yo la paciencia si entiendo que todo necesita tiempo? Hay gente que no le dedica tiempo y solo se dedica a hacer, como dije antes, lo que sabe. Y lo que sabe es esto, y las personas dicen, bueno, así soy yo, si te gusta bien y si no, Sí, bueno, pero, y bueno, hay gente que es así. Ahora, volvemos a lo de siempre. Estamos en una escuela, la escuela de la sí, vida. En la escuela de la vida hay aulas. ¿Y por qué voy a pensar que todos los alumnos de cualquier aula van a entender lo mismo que claro, yo estoy entendiendo hoy? claro, Yo tengo que ser sincero y asumir con humildad el lugar en donde estoy en la vida. Yo no soy más que alguien o que cualquiera por estar, no sé, en cuarto grado. claro. No soy más que el niño que está en el jardín de infantes, en el kinder, no soy más que él. Somos semejantes. Lo que pasa es que he tenido más tiempo en esta vida para estudiar muchas más cosas, y ya naturalmente por ir creciendo fui dejando de lado los juegos en donde me distraía a través de Ujú. ellos, y no me concentraba en las cosas que eran importantes. Cuando comencé como hoy a hacer las cosas que son importantes, no dejo de tener el alma de niño que quiere jugar, pero no juego perdiendo tiempo. Claro, Es decir, no me tomo como un juego la vida o las cosas importantes. Entonces sé diferenciar lo que es un juego y entonces, bueno, está lloviendo, no hay mucho para hacer, vamos a jugar al ajedrez. Bueno, es un juego, pero no estoy compitiendo, no quiero ganar, no quiero sobresalir, no quiero marcar la diferencia con otro. Es decir, cuando pequeños hacemos estas cosas, ¿no? Entonces, si uno se encuentra en la vida con personas que hacen cosas que nosotros entendemos que están mal, es evidente que todavía no se dan cuenta que está mal. claro. Pero pensamos, si tiene la misma edad que yo, ¿cómo no se va a dar cuenta? Es que la edad no tiene que ver, porque acá el que está en la escuela es el espíritu. Entonces, hay espíritus que están en cuerpos que ya tienen edad avanzada, Ujú. pero el espíritu todavía pertenece al jardín de infantes. Entonces, todavía es un juego, no lo toma como de una manera profunda, lo toma de una forma superficial, no le da valor e importancia más que a lo que son sus intereses personales. Bueno, está creciendo, no está mal, está creciendo. Cuando uno entiende, es decir, a ver, si uno ve una persona adulta que está haciendo cosas de niño, uno le reprocha esto, ¿no? Pero cuando un niño está haciendo cosas de niño, uno no lo reprocha, Ujú. porque es un niño, ¿qué va a esperar? Claro. Entonces, si uno puede ver más, tratar de ver como todo lo que dije antes, entender qué es lo que está pasando, los procesos, las influencias en el crecimiento, en la vida, en las convivencias, en comportamientos, o a veces en la soledad, en la aislación, ¿no? Que a veces ahí hay malos consejeros, Ujú. es en donde nos va formando a veces, y eso va teniendo presencia en nuestra personalidad y la va queriendo moldear o alterar de alguna forma, ¿no? Porque la personalidad tiene que ser reflejo del corazón y de la pureza que hay en el corazón, no de la expresión del ego que se va formando a la conveniencia personal suya. No le interesa cómo le vaya al otro, sino lo que va a obtener.
Es decir, que mientras yo tenga para comer, no me interesa si el otro tiene hambre. Así dice el ego. Pero cuando voy creciendo y me doy cuenta que hay cosas más valiosas e importantes, es en donde eso lo voy dejando de lado. Pero lo hice yo, no se lo puedo exigir al otro. Entonces, ¿por qué voy a reaccionar? Simplemente el otro todavía no entiende algunas de estas cosas que yo he entendido. Esto no, hay que asumirlo con humildad. No es que nos Claro. tenemos que poner en el lugar que no corresponde pensando que estamos por encima de alguien. Insisto, el maestro tiene esa conciencia, pero esa conciencia que tiene de la realidad en la que los demás viven y todo esto que estábamos hablando y tantas otras cosas más, que es tener ante él en claro la trayectoria de ese espíritu, que lo que hace es dejarle ver con claridad el camino que siguió para hacer esto que hoy se expresa. Entonces, ahí hay paciencia y hay comprensión, porque se entiende que lo trajo a este momento de la vida a obrar de la forma que obra, que muchas veces no es perfecta, no es correcta, pero se entiende el porqué. Entonces, en respeto por el libre albedrío que todos tenemos, ¿qué hace el maestro? Toma distancia. ¿Y dónde se pone? En un lugar desde donde él pueda ver al que puede necesitar de lo que él tiene, sus conocimientos, y que pueda también ser visto si les interesa lo que él tiene para compartir, pero respetándolos a distancia para que hagan y vivan su vida, no tratando, a ver, lo que les digo siempre, el maestro no se pone delante, o el Sí. pastor no va delante llevando al rebaño por detrás suyo, que Ujú. sigan sus pasos, no, porque entonces no ve el rebaño, Claro. ¿cómo puede cuidarlo si no los ve? Entonces el pastor se pone detrás y tiene por delante, es decir, nos conduce a la humildad, el ir entendiendo y el ir aprendiendo. Por eso Jesús dijo, si no os hicierais como niños, no entraréis al Claro. reino de los cielos. Entonces, es decir, nos vamos sintiendo pequeños en la medida que conocemos el universo y vemos nuestra realidad, pero a la vez entendemos que todo ese universo está contenido en nosotros, ¿no? Y eso nos Ujú. enseña mucho de humildad. Entonces, desde ahí uno entiende los procesos, la paciencia, y uno no la pierde cuando encuentra y conoce cómo conservarla y que es el resultado de un estado de conciencia, de una comprensión y de una compasión que se va desarrollando también por la misma comprensión, ¿no? Exacto. De hecho, mientras te escuchaba, me puse a pensar también cómo va cambiando en estos humanos que vivimos y que estamos aquí, nuestras formas cuando nos hacemos más pacientes, porque nuestra forma de hablar es más lenta, porque nuestro tono de voz también es más suave, es como que también todo se va acomodando de manera perfecta, ¿no? O sea, quizás no nos damos cuenta porque no nos estamos observando, pero el ser más pacientes nos ubica en un lugar en donde también vamos eliminando cada vez más juicios, para primero, como bien lo decías, en esa escuela aprendiendo que primero es para con nosotros y después para el prójimo. Y entonces es como que todo va mutando de una manera extraordinariamente perfecta, o sea, no hay otra forma, ¿no? Es como que el cuerpo se hace parte de toda esa enseñanza y vamos cambiando hasta físicamente, anatómicamente todo. Sí, sí. Es que lo que voy sembrando es lo que germina. Es decir, es eso que estoy haciendo es lo que empieza a verse reflejado. Y ese reflejo muchas veces nos puede sorprender porque no es lo que nosotros teníamos previsto o ni siquiera nos habíamos imaginado. Pero resulta que es así, naturalmente comienza a darse, ¿no? Cuando avanzamos con cierta prepotencia, a veces estamos apurados por hablar, levantamos la voz Ujú. para hablar. Cuando alguien está hablando o intenta interrumpirnos mientras estamos hablando, levantamos más la voz, cambiamos el tono, o como a veces son asesorados muchas personas que dan disertaciones o políticos, Sí, en donde ustedes se fijan que buscan demarcar ciertas palabras, ciertas frases, levantando la voz, sí, cambiando la entonación. sí, Porque yo les sí, digo y, sí. y les digo y nos va a decir algo. Entonces, ahí estamos atentos a qué nos va a decir.
Entonces, esas cosas se conocen, se entienden, más allá de que muchas de estas personas tienen gente que les asesora para Ujú. orar, es decir, para poder salir a través de oración de palabra y llegar a los demás no quieren transmitir un mensaje, quieren imponer un mensaje, ¿no? Claro, Entonces, a veces nosotros también estamos en esa, no nos enseña nadie, no tenemos quien nos asesore, que eso es lo conveniente, pero traemos incorporado de una manera natural, porque mientras crecemos nos vamos dando cuenta de que para conseguir cosas hay que llamar la atención. Entonces buscamos distintas maneras de llamar la atención, ¿no? Cuando éramos criaturas que estábamos ahí en el lecho teniendo hambre, ¿cómo le hacíamos entender a nuestros progenitores que teníamos hambre? Y claro, llorando, gritando, haciendo ruido, moviéndonos. Bueno, vamos aprendiendo cosas, no sí, nos quedan, ¿no? Entonces entendemos que si nos portamos bien, porque, a ver, una criatura que se porta bien, los padres se despreocupan. Cuando se porta mal, se preocupan. Entonces, si quiere llamar la atención de sus padres, va a portarse mal, porque cuando se porta sí, bien no llama su atención. Entonces, digo, hay cosas que incorporamos y que traemos y que tenemos y no nos damos cuenta que ya somos grandes, pero seguimos tratando de hacernos notar, ¿no? Hoy la gente sí, se hace tantas cosas en el cuerpo para llamar la atención, sí, para hacerse notar, para sobresalir, y están perdiendo algo que es grandioso, están perdiendo de vista, no lo van a perder, pero que son individuos, están queriendo exacto. parecerse a otros, Ujú. o siguiendo los caminos que otros siguen para llamar más la atención que el otro que ya de por sí llama la atención en el camino que va. Si el otro subió a la montaña de 7.000 metros, yo voy a subir a esta que tiene 7.002 metros para estar más arriba. Entonces, lo mismo, ¿no es cierto? Y estamos perdiendo nuestra individualidad, perdiendo de vista. No lo vamos a perder la Claro, individualidad por eso, pero estamos perdiendo la oportunidad de ser nosotros, por querer parecernos a otros. Entonces, esto tiene que ver con lo que estamos hablando de esta falta de paciencia, a lo mejor tan sí, generalizada, porque es otra cosa más que copiamos del resto. Es decir, si yo tengo hambre a esta hora de la noche y voy a llamar a un delivery para que me traiga una pizza, voy a averiguar a ver quién la trae más rápido. No quiero esperar sí, un minuto más de lo que se debe. Y si este me lo trajo 2 minutos más lento que el de la vez pasada, no lo llamo más, llamo al otro. Pues 2 minutos, o en un semáforo, sí. cuando tienen los contadores, todavía faltan 15 segundos, 15 segundos, pero perdemos la paciencia, ¿no? Entonces, Qué, y qué todas modo estas de cosas, vivir en ansiedad continua, por favor. O sea, y es automático, ¿eh? Porque en la mayoría de los casos es automático. es- sí. Bueno, la ansiedad también tiene que ver con que parece que estamos perdiendo tiempo cuando es más del necesario, según nosotros, para alcanzar nuestros sueños y que Ujú. entonces lo estamos demorando. Pero al fin y al cabo despertemos, es un sueño, vivamos la Claro, realidad. El tiempo lo estamos perdiendo cuando no estamos haciendo lo que entendemos que está bien y solo estamos esperando que ese bien nos alcance. El bien no nos va a alcanzar, hay que buscarlo. Entonces, para poder encontrar el bien, para poder ser y expresarnos a través de él, tenemos que reconocer el mal que hay en nosotros, o que está mal en nosotros. Cuando digo mal, no quiero decir el maligno, ¿no? Es decir, sí, aquel sí, que está tratando de hacerle daño al otro. Ya solamente las personas esas que no le hacen mal a nadie, como podríamos ser la mayoría, eh, pero tampoco me preocupo demasiado por hacerle bien o por cómo están, es en donde eso ya a mí me entró a preocupar. Digo, está claro. bien, yo nunca le quise hacer mal a nadie, pero tampoco me interesé por hacerle bien. Y cuando me interesé por hacerle bien a alguien fue cuando el amor me lo sugirió. Y el amor muchas veces me lo sugirió desde el egoísmo. ¿Por qué? Y porque yo quería hacerle bien o que esté bien la persona que yo amaba. La persona que yo no amaba o no me caía en gracia,
no me interesaba lo que le pasaba. Entonces digo, bueno, acá hay un componente que está faltando, que no abunda, que es el amor. Yo lo manejo de una manera muy selectiva y como si yo fuese el propietario. Claro. Pero en realidad, ¿qué pasa si yo me aferro al amor universal? Es decir, ese amor que nos une a todos y no solo al amor propio, ese amor que manejo y administro yo de acuerdo a mi voluntad. Cuando me aferro a ese universal, contemplo a los demás de la misma manera que me contemplo a mí mismo. Es decir, Ujú. no estoy viendo y haciendo diferencias. Pero esto es un postulado que he expresado en palabras, no me llevó más que 15 segundos decirlo, pero la cuestión es que está que para desarrollarlo es de todos los días, es algo que hay que cuidar, como todo lo que vamos a sembrar tiene que germinar, tiene que desarrollarse y hay que ir aprendiendo, para el que nunca lo hizo, cómo cuidarlo y qué hay que darle, qué necesita, qué expresa, ¿no? Porque una planta expresa a través de su follaje, expresa sus necesidades, si le faltan nutrientes, si el sol es excesivo, si le falta, le sobra el agua, es decir, en su composición, en su forma, se le ve y que hay expresiones, que hay cambios, que hay modificaciones. Hasta se ve si tiene felicidad, si está triste, se ven esas cosas, ¿no? Entonces, si estamos atentos y si estamos viendo, también vamos a poder responder sin pérdidas de tiempo. Ahora, si nosotros pusimos la semilla, nos fuimos de vacaciones a vivir la vida, a disfrutar, a estar bien, y cuando volvemos de las vacaciones, 15 días después, a ver qué pasó, si salió, y capaz que hasta perdimos la semilla que pusimos, Claro, o al menos perdimos tiempo, y perdimos no solo tiempo, sino también oportunidad de crecer en ese tiempo. Porque mientras ella hacía todo ese proceso de abrir su cascarón para poder salir desde dentro, que necesita humedad para esto, todo el proceso, era algo que podíamos aprender y ver, ¿no? Y maravillarnos de la vida y del esfuerzo y del trabajo, que nos está resultando un espejo, ¿no? En donde tendríamos que estar mirándonos y ver reflejada también nuestra realidad. Así tengo que vivir yo. Porque si la planta hace todo este esfuerzo, esa semilla, por salir adelante y sacar lo mejor de sí, y yo no estoy haciendo lo mismo, ¿no? Entonces, busco de salir, de atravesar esta coraza que me reviste, que parece que me hace fuerte. La semilla, lo que está dentro se siente fuerte por lo que la recubre, pero claro. cuando eso se abre, se siente vulnerable porque sale Ujú. todo lo que es sensible, ¿no? Y lo que Claro. en verdad es la esencia de la vida en sí, y se siente expuesto. Pero bueno, ¿cómo le puede dar el sol a la hoja si no se forma? Si dentro de la semilla, si le da el sol a la semilla, la seca, la mata. Ujú. Si sale lo que está de dentro, lo que está dentro está preparado para el sol. Esto entendámoslo, dentro nuestro está el espíritu, está la pureza. Cuando esa pureza puede salir a atravesar la coraza que le reviste, el sol la nutre como nunca. Claro, Entonces, la vida, la naturaleza, el universo, llega de una manera como no lo conocíamos y no nos imaginábamos, pero porque nosotros hicimos ese proceso, ¿no? Bueno, porque no voy a repetir, ya hablé hace un momento, de sembrar, de cuidar, de ujú, preparar la tierra para sacar el mayor provecho y para tener o tomar los menores riesgos posibles. Cuando yo experimento todo esto en mi vida, sí, puedo salir lastimado, puedo salir equivocado, puedo darme cuenta de un error, de los aciertos, sufrir, agotarme, caer a veces en momentos que parecen de desesperación, de ansiedad, muchas cosas puedo estar pasando, pero son cosas que pasan en mi interior que muchas veces ujú, buscarán de reflejarse a través de mis gestos, de mis actos, pero lo paso en mi interior y solo me afectará a mí si lo sé manejar. Pero ¿para qué? Para que cuando pueda yo llevar este conocimiento que adquirí a la vida de otro, no tenga que exponer al otro a estar experimentando con el otro. Entonces, ujú. primero trabajé y probé en mi tierra y preparé la huerta en mi tierra. Y ahora que pude sacar y vi todo ese proceso, y eso trajo alegría y felicidad, y es algo que quiero compartir con los demás, no voy a decirle a los demás, ustedes no saben lo feliz que soy por todo lo que salió en mi Claro, huerta. Voy
a expresar mi felicidad compartiendo lo que aprendí en mi huerta, para también estimular a los demás a que trabajen y desarrollen o le den forma a su propio huerto, ¿no? Entonces, bueno, mucha gente va por la vida diciendo, ay, lo feliz que soy porque tuve, porque obtuve, porque me subieron el sueldo, pero poca gente dice, no saben lo feliz que fui el día de hoy en mi trabajo porque pude hacer más que lo que hago normalmente. Poca gente Claro, dice eso. sí, Muchos dicen, no, si mientras no me suban el sueldo, yo no me voy a esforzar más. Bueno, digo esto, en la vida, ¿no? Pensamos que el Padre nos va a poner una atención especial cuando andamos escatimando esfuerzo, ni siquiera nos esforzamos por superarnos a nosotros mismos. ¿Qué nos vamos a estar preocupando por lo que le pasa al otro? ¿O qué capacitación podemos llegar a tener para ayudar al otro si ni siquiera podemos resolver nuestras propias cosas, ¿no? exacto, exactamente. Y en ese, mientras tanto, vamos aprendiendo en la escuela todos los días, cómo hacer que germine esa paciencia en estos momentos en donde no solamente aquí, sino en todo el mundo está todo tan revolucionado con esta parte reactiva. ¿Cómo la podemos ir aplicando? Porque también es parte de la escuela, ¿no? No olvidarnos lo que estamos trabajando y no contagiarnos a su vez de lo que está pasando afuera para olvidarnos esto que estamos aprendiendo. Bueno, pedir como pedía San Francisco la luz, ¿no? Señor, hazme un instrumento de tu paz. Un instrumento de tu paz es en la vida cotidiana, en la vida diaria, pero el Señor hazme un instrumento de tu paz no es que yo voy por ahí pateándole la vida a las personas, yo pensando tan solo en lo que yo quiero conseguir, sino instrumento de tu paz es desde el esfuerzo personal para Ujú. poder ser ese instrumento de paz ahí en donde estamos, porque hay personas que están en la diplomacia, en la política, en gobiernos, en entidades mundiales que trabajan, dicen, por esto y están reunidos por esto, por la paz, eh, pero mucho se maneja con tal diplomacia que no resulta ser efectivo y eficiente. Entonces, es difícil que dos personas que están en guerra, que están enfrentadas, que no se ponen de acuerdo, que ni siquiera se reúnen para, que son intransigentes, que no se reúnen para dialogar. Dialogar es poder expresar lo que cada uno tiene para expresar, pero también sabiendo que tengo que estar abierto a ceder muchas veces muchas cosas o algunas cosas que pueden surgir para poder destrabar esta diferencia que hay entre nosotros. Entonces, digo, hay personas que están en aquellos lugares donde tendrán que llevar eso adelante. Nosotros que vemos la guerra por televisión, Ujú. tenemos nuestras propias batallas que librar a diario. Todo esto que estuvimos hablando en nuestro propio interior, en nuestra familia, ¿no? En el trabajo, en la calle, con nuestro gobierno, con Sí. las cosas cercanas a nosotros. Entonces, mientras estemos trabajando para esto, trabajamos para un bien común. Ujú. Desde por ahí el anonimato, pero no se Claro, trata de llamar la atención ni de obtener de alguna manera algún tipo de reconocimiento, sino que tiene que ser una alegría del corazón el poder ir trascendiendo barreras que nos impedían llegar a poder ver con amor algunos hechos de la vida y algunas cosas, o no tener la paciencia para ver que todo requiere a través del trabajo requiere dedicación y que esa dedicación consigue que dé sus frutos a su debido tiempo y que cuanta más presencia o acompañamiento respetuoso, más tiempo se puede ahorrar para que dé frutos, ¿no? Entonces, es dedicación, no es que crece solo, como ya lo venimos hablando, sí, no crece solo lo que está dentro de la semilla, tengo que estar atento, es decir, ¿cómo pensamos que es la vida? Yo pongo la semilla que Dios me dio. Si llueve es una señal de que Dios quiere que germine. Si no llueve es porque Dios querrá que se seque, ¿no? Podemos encarar así la vida, como que Dios sabe por qué hace claro. todo, sí,
pero también nos envió a la tierra para ser sus representantes, pero claro, representantes de su amor. Y entonces, con amor tenemos que participar estando más cerca de todo esto para que todo esto prospere, para que mejore, para que se suavice, para que se nivele, para que alcancemos equilibrios, pero es difícil alcanzar equilibrios si nos vamos a los extremos. Entonces, no es ir a tratar de forzar a que entienda, porque en eso están los que hacen guerra, que están claro. tratando de que el otro entienda que yo soy más poderoso, y que conmigo no van a poder, pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que está moviendo esto? Porque puede, como pasaba antes, y hoy también puede pasar, que había potencias que eran tan poderosas, Roma Sí, avanzando, ¿no? en su conquista y sometiendo por su poder militar, ¿no? Por la capacidad que tenían sus generales de desarrollar estrategias para someter a quienes no tenían esa formación, esa preparación, esa suma ordenada de fuerzas. Pero en definitiva entendimos y se entendió que eso estaba mal y que hay que respetar la individualidad y que cada uno está en el lugar en el que la vida lo ha puesto y hay que ayudarlo a salir siempre adelante. Salir adelante no es precisamente salir de ese lugar o sacarlo de ese lugar, es algo que tiene que hacer cada uno, salir adelante, no ujú, sacarlo yo a algún lugar que a mí me parece que es el que tiene que estar. Entonces, yo lo hago en mi casa, lo hago en mi vida, lo hago con mi entendimiento y de esa manera voy ayudando. Aunque cuesta entender esto, el alcance que tiene, o a alguno le cuesta aceptarlo como una realidad, venimos de una misma fuente, estamos siendo alimentados y tenemos vida por el único dador de vida. Entonces, aunque nuestra mente, nuestra inteligencia está individualizada, sí, pertenecemos a una mente común. Es decir, lo que estamos haciendo afecta a los demás de alguna manera. Afecta no quiero decir desde mal, ¿no? Es decir, le alcanza, le llega a su vida y lo toca de alguna manera e influencia en su vida, ¿no? Si tiene influencias. Entonces, lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo, lo que estamos haciendo, también se ve reflejado y afecta y altera a los demás. Fíjense, Francisco recibió, Francisco me refiero a San Francisco de Asís, sí, no, sí, no, sí, no al Papa. no hay papá. Es decir, no, él recibió ese llamado en ese momento y fíjense el cambio rotundo. Era alguien que guerreaba, era alguien que iba detrás de mujeres, era alguien que pertenecía a la sociedad, que tenía respaldo, que todo eso le hacía sentir que tenía poder, que podía seducir, que podía convencer y todo lo que se creía que podía, porque creció en ese ambiente y porque también se lo inculcaron. Si su padre luego se lo reprochó cuando él cambió, pero él cambió porque sintió ese llamado a considerar a los demás. Entonces vio a los demás con compasión. ¿Y él qué hizo? Cambió su vida y se apartó de todo eso. Y fueron, conocen la historia, no fueron sus amigos a buscarlo preocupados por él y de a uno iban quedando con él, porque él terminaba irradiando algo que, aparte de la palabra, de lo que expresaba y de su serenidad, mucho de lo que decías hace un momento, cómo nos cambia, ya no era el agresivo, el que Claro, gritaba, el que empujaba, el que avanzaba desde la fuerza, sino que era alguien que tenía paz y que estaba demostrando lo que se puede alcanzar. Entonces se convirtió en un ejemplo viviente. Iban a convencerlo de que haber dejado lo que dejó estaba mal y terminaban siendo ellos los convencidos de que lo que estaba haciendo hoy él era mejor que lo que hacía. Y de a poco sus amigos se fueron sumando a él, ¿no? Pero fíjense, estos son ejemplos. Y bueno, y algunas personas religiosas lo pueden tomar como que, bueno, ese San Francisco de Asís, un ser especial que claro. vino a la Sí, tierra. Sí, y lo es, pero en definitiva, como todo maestro que baja a la tierra viene a dar ejemplo de lo que nosotros podemos o debemos hacer. Podemos hacer, seguro. Debemos hacer y eso lo entenderemos nosotros. No, el claro. cielo no nos fuerza, porque no es que estamos obligados a hacerlo.
pero sí tenemos que entender y analizar y ver, ¿y qué pasaría en mi vida? ¿O cómo lo traslado a mi vida? Aunque mi vida, obviamente, no es la vida que tenía Francisco, es decir, vuelvo a repetir, San Francisco, ¿no? De Asís, antes de ese llamado. Bueno, el llamado será algo que viene de parte de Dios mientras yo estoy en mi casa mañana domingo haciendo el asado para mi familia, con mis amigos, preparando el vino, o será que el llamado está cuando yo presto atención a la vida y entonces ahí me doy cuenta que hay mucho más de lo que yo acostumbro manejar, administrar o a tomar en cuenta, ¿no? Entonces no es que siempre el llamado es que mientras yo estoy viviendo mi vida como si nada y como que nada me importa más que lo que a mí me interesa, de repente llega un llamado. Yo lo llamo a Dios cuando reconozco mi pequeñez. Eh, entonces, no es que solo Él me tiene que llamar a mí, ¿no? Él está queriendo lo mejor para mí. El Padre quiere lo mejor para todos sus hijos. El Padre es amor. Somos una expresión de su amor. No puede cortar esto y es inevitable, ¿no es cierto? Dios no piensa en otra cosa. Es decir, lo que siente es lo que sostiene y a través de eso que siente busca de llegar a nosotros. Entonces, todo lo que viene de Dios busca de llegar a través del amor a nosotros. Pero nosotros, ¿cuánto tiempo del día le dedicamos en atención al Claro, amor? claro, Entonces, si no le dedicamos mucha atención al amor, lo que viene de Dios se nos escapa, no lo tomamos en cuenta, porque estamos más atendiendo nuestros intereses. Bueno, no es que Dios no puede, no es que Dios no quiere, no es que se apartó, no es que está mirando para otro lado, sino que es que nosotros estamos muy atareados, ocupados, corriendo detrás de tantas cosas. Y hoy son tantas cosas, parece, por las que hay que correr, que perdemos la paciencia. Porque cuando voy corriendo para agarrar aquello, mientras voy corriendo surge que apareció esto otro que, uy, que es mejor, que es más nuevo, que tiene más desarrollo, y entonces, ay, todo esto que hice fue en vano, ir para el otro lado, y uy, ahora pero surgió esto otro que es mejor, o en realidad me lleva, y ahí vamos, con, a ver, algo que nos hace perder la paciencia, que no tiene ese fin, pero si por ahí lo consiguen muchos, es este mundo globalizado. sí, Porque antes no nos enterábamos de lo que llegaba a nosotros, es decir, casi que del boca a oído, es decir, lo que se hablaba, lo que se decía cercano a nosotros, era algo que nos enterábamos. Hoy no podemos estar enterando de lo que pasa en todo el mundo. Entonces sí, yo soy una persona que, no sé, estoy mirando las noticias, un documental y aparece una pequeña noticia entre medio, abajo con el graph y dicen el Bitcoin subió 5%, mirá, subió 5% y después digo, ¿y a mí qué me preocupa si yo no tengo Bitcoin? claro. Pero digo, me preocupo, pues, de alguna manera pierdo la paciencia, pero sí, yo no tengo eso. Es decir, nos involucramos con tantas cosas que no tienen que ver y no tenemos necesidad de llevar, pero a la vez sí tenemos capacidad de distinguir de que están mal o lo que está mal, saber diferenciar de lo que está bien. Comprometámonos con ser soldados de la paz, ¿no? Trabajemos para el bien, que es el único que puede derrotar al mal. Claro, Entonces, primero lo tenemos que hacer nosotros, derrotar al mal en nosotros. Entonces, ser sinceros con nosotros mismos. Cuando hago todo este tipo de estudios sobre mí mismo, ese trabajo interno, eh, todo eso va trayendo paz a mi vida, porque estoy entendiendo. Ahora entiendo por qué cargaba y portaba con todo esto. Y me di cuenta que muchas de esas cosas que puedo estar portando hoy son en realidad lo que está nutriendo la impaciencia, claro, ¿no? Lo que hace que no pueda alcanzar la paz, porque todo eso me tiene inquieto constantemente porque no está resuelto, porque no está siendo atendido. Los problemas en la vida vienen a dejar enseñanza, no a perturbarnos. Si yo no los atiendo, es decir, son cosas que están pendientes y es conciencia que no alcanzo, conocimientos que no adquiero y cuando me encuentro en la vida en situaciones en donde necesito conocimiento para como material darle forma con mi inteligencia para aplicarlo sobre un problema, no tengo el conocimiento.
¿Por qué? Porque no presté atención, porque no coseché los frutos correctos en la vida, ¿no? Entonces, no es cosechar todo, ni seleccionar qué cosecho de acuerdo a mi conveniencia, sino que qué es lo que es debido hacer, ¿no? Entonces, lo que es debido hacer es lo que nos dicta el corazón. Y lo que dicta el corazón es en común con el corazón de los demás. Vuelvo a repetir, somos una humanidad que la integramos y la conformamos entre todos. Lo que uno está haciendo afecta a los demás de alguna manera. Vuelvo a repetir que no es una afección como enfermedad, sino, es decir, lo puede afectar para bien, si lo que estoy Ujú. haciendo está bien. Porque al fin y al cabo es una energía, no es solamente el hecho, el acto, sino también es lo que se irradia. Siempre Claro. irradio lo que soy, aunque quiera actuar. Y soy una persona impaciente, pero actúo de Sí, pacífico. sí, Entonces, puedo estar actuando de pacífico y convencerlo por mi sonrisa y mi calma, pero si soy impaciente dentro, ¿qué es lo que voy a estar irradiando? Es decir, puedo darles a entender algo a través de un gesto, pero lo que estoy irradiando no lo puedo disimular, ¿no? Porque es la realidad. Puedo tratar de exacto. tapar un olor nauseabundo con perfume, pero lo que genera ese olor nauseabundo, es eso que está en putrefacción, sigue ahí, aunque lo quiera disfrazar con perfume. Entonces, esas son las cosas que tengo que reconocer, son las cosas que tengo que cambiar, son las cosas que tengo que entender para ver qué es lo que lo trajo a la realidad, cómo se debe de alterar, dónde yo tuve el momento de desatención o de debilidad, que permití que eso se enraizara en mi vida. Tengo que entender, no vinimos tanto, al menos al principio, a entender el mundo que nos rodea, sino el mundo interior es lo que tenemos que conocernos. Cómo reacciona y se mueve y responde nuestro mundo interior, la mente, la emoción, el cuerpo con los estímulos externos. Es decir, ¿qué pasa dentro? Entonces, cuando veamos Ujú. que lo que responde en mí no es amor ante lo que sucede fuera, es en donde tenemos que prestar atención, porque no es debido. Tenemos que responder con amor al que llega a nosotros con amor y tenemos que responder con más amor todavía al que viene de una manera violenta. No Claro, responder con espada, ¿no? Que es lo que nos cuesta, porque parece que en la naturaleza humana eso no está incorporado. exacto. Y esa va a ser la mayor prueba de nuestra paciencia. Totalmente, Exactamente. totalmente. Bueno, Daniel, muchísimas gracias por siempre, por tu tiempo, por tu generosidad, por cada palabra. Quiero recordarles a todos los que nos están mirando y bueno, que nos van a ver luego en las grabaciones que Daniel va a estar en la provincia de Mendoza los primeros días de diciembre, creo que es el 7 y el 8 de diciembre. Así que todos los que estén en esa provincia y quieren ir a verlo, a conocerlo, a estar personalmente, a disfrutar y a deleitarse con toda su sabiduría, bueno, ahí lo van a ver, ahí lo pueden encontrar y siempre se van a dirigir a Impulso Una Nueva Vía, que es la fundación, ¿sí? En donde a través de Instagram van a poder entender y comprender toda la información, no solamente de Daniel, sino de sus presentaciones y de todo lo que quieran saber con respecto a todo lo que nos tiene para dar a todo el mundo. Así que Daniel, muchísimas gracias. Yo sé que no me ves, pero te estoy mandando un abrazo gigante, Bueno, gigante, gigante, no solamente para vos, sino también para tu familia, ¿no? Que te robamos todos estos tiempos para que compartas con nosotros, así que les mandamos un beso y un abrazo grande a todos, también a Luciano, a Adela, bueno, a toda esa familia que es más allá de tu familia y que es también Impulsa una Nueva Vida. Así que muchas gracias. no, por favor, gracias a vos y a todas las personas que estuvieron ahí atentas. Gracias. Así es, así es. Bueno, muchas gracias. Nos vemos, Daniel. Gracias. Buenas Gracias. Chao, noches. chao. Chao, chao.